partes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se halla la mediana en datos agrupados de esta naturaleza? O sea, nuevamente, una breve introducción, ¿sí? La mediana. Yo tengo un conjunto de datos. Ese número de datos, los brutos, ¿estamos de acuerdo? Les puedo dar cierto nivel de organización, cierto. ¿Cómo? Ordenándolos de menor a mayor o de mayor a menor. De ese modo que hay ordenamiento ascendente, ascendentes de menor a mayor, y ordenamiento descendente, del mayor al menor. Primero. Segundo, tengo la posibilidad de reconocer si este grupo de datos es par, es un número de datos par o es un número de datos impar. Y la situación es muy simple. Si el número de datos es impar, o sea, digamos que el número de datos es 79, ¿qué es lo que hago? Le sumo 1, 79 más 1, 80, y divido entre 2, 40. Entonces, el dato que está en la posición 40, ese dato es la mediana. El dato que está en la posición 40 es la mediana. Vean acá. Acá tengo uno de datos, a ver dónde tengo acá. Este es uno de datos impar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean acá, esto que está en verde. ¿Sí? Esto que está en verde es un número de datos impar. ¿Estamos de acuerdo? Impar. Hay 7 datos. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Los ordeno en primer lugar, ¿sí? Entonces va a ser 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8. Ya los he ordenado, ¿sí? ¿Cuántos datos hay? 7. Entonces, digo, 7 nueve datos más 1, 8. Dividido entre 2, 4. El dato que está en la cuarta posición es la mediana. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto. La mediana es 5. Qué fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La mediana es 5. Es la cuarta posición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si el número de datos es par? Vean acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, este es el mismo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? Número de datos par, 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Muy simple. Miren, no hay un dato central. ¿Por qué? Porque el número de datos es par. Entonces va a haber 2 datos centrales. Cuando el número de datos es par, necesariamente hay 2 datos centrales. Lo que tengo que hacer es ubicarlos y promediarlos, nada más. Entonces, ¿cómo hago? Primer paso, siempre ordeno, en sentido ascendente o descendente. Segundo, voy a identificar esos 2, ¿sí? Muy fácil. Si el número de datos es par, entonces ese número de datos, 6 en este caso, divido entre 2. 6 dividido entre 2, 3. ¿Ese 3 qué significa? Que es la tercera posición. Pues ya ni siquiera necesito hacer otra fórmula. El otro número es el que está en la siguiente posición, o sea, en la cuarta. Por lo tanto, tengo que promediar los datos que están en la tercera y la cuarta. Aquí está, vean, el que está en la tercera, primera, segunda, tercera, y el dato que está en la cuarta. ¿Han visto qué facilito de ver que realmente son los 2 datos centrales? Por eso que no se preocupen si tienen 500 datos. ¿Cuáles tengo que promediar? 500 entre 2, el dato que está en la posición 250 y el que está en la posición 251. Por eso que hay que ordenar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ordenar. Está claro. Y sacar el promedio. 4 más 5, 9. Entre 2, 4,5. Han visto que cuando el número de datos es par, esta mediana es un dato teórico, es un dato hipotético, es un dato no real. ¿Por qué? Porque si esta variable fuera el número de hermanos, miren, yo tendría 4,5 hermanos. ¿Cómo puedo dividir un hermano? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Por eso es un dato hipotético, es un dato teórico. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, este 5 sí es un dato real, objetivo. Es el dato que está a la mitad cuando está el número de datos es impar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto que aquí he hecho se ha extendido al análisis en esta parte. Miren qué fácil es esto de entender. ¿Sí? Vean acá. Primero, miren, quisiera que quede claro. ¿Sí? Ya saben ustedes, los números naturales se dividen en dos. Bueno, no se dividen en dos. Cada número natural tiene dos formas de interpretar. Uno como orden y otro como cantidad. Por eso que hay los dos famosos números que se aprende en primero de primaria. Ordinal, cardinal. Queda la ordinalidad, el orden, hasta la palabra dice ordinalidad, ordinal, orden. Es por lo tanto la posición de orden. Y queda la cantidad, la cardinalidad. Por ejemplo, la cardinalidad del curso ahora es que hay 60 alumnos. Esa es la cardinalidad. ¿Estamos de acuerdo? La cardinalidad. Hay 60 alumnos. Pero la señorita es la de la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. La posición 60. Y es que hemos ordenado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues entienden la ordinalidad y la cardinalidad. Son dos conceptos que están inmersos en el concepto del número natural. ¿Y el número natural para qué sirve? Para contar. Esa es la razón de ser de los números naturales. Permiten contar. Por eso que no hay el cero. El cero, por eso que miren, hay posiciones de algunos matemáticos que incluyen al cero. Van a ver algún video, ceros. No, el cero no es número natural. ¿Sí? Porque nadie cuenta 0, 1. Imagínense que alguien cuenta 0, 1. No, no hay forma. ¿Se cuenta desde dónde? Desde 1, 1, 2, 3, 4. Y no hay medio, no hay 1, medio, no. No hay números negativos, no hay -1, -2, estamos de acuerdo. Por eso que los números naturales tienen importancia pues trascendental. Permiten contar. ¿Y qué van a contar ustedes? A ver, ¿qué vas a contar en esta carrera? El número de glóbulos rojos. ¿Qué más, señorita? ¿Qué más va a contar? Número de glóbulos blancos. ¿Qué más va a contar? Número de bacterias por campo microscópico. ¿Qué más va a contar? ¿Qué más vas a contar? A ver, número de cultivos de bacterias. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero esa para allá, pero así más simple. ¿Qué? Número de plaquetas. ¿Qué más vas a contar? Número de eritrocitos por campo microscópico en muestras de orina. Número de eritrocitos por campo microscópico en muestras de heces fecales. Número de eritrocitos, y ahí reemplacemos a leucocitos, etc. Por campo microscópico de líquido cefalorraquídeo, de líquido sinovial, de líquido pleural, etc. Miren la cantidad. Luego, ¿qué voy a contar? Voy a contar, por decir algo, decir número de parásitos, número de huevos de Enterobius vermicularis recogidos en un procedimiento especial que se utiliza en la ingle. Ustedes saben que el Enterobius vermicularis en la noche sale reptando en los niños, en los adultos, y sale la hembra chiquitita de más o menos 1 centímetro y pone sus huevos en la región perineal. Y como se mueve, entonces causa escozor. Y uno durmiendo se rasca y se lleva los huevos a la boca sin darse cuenta, ¿no?
o directamente al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Hágalo sus pancitos, ¿no? Con sus huevitos, ¿no? Y los huevitos aquí proliferan. Y nuevamente van saliendo otras hembras ahí a poner sus huevos en la región inguinal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Qué fácil, ¿no? Agarre scotch. ¿No? En la región inguinal, tic, y luego tic a la placa y tic, mirar. Y se cuentan ahí los huevos de... Entonces, ¿cómo se puede cortar esa patología sin ningún medicamento? ¿Cómo haría? Pues yo le amarraría a la persona, ¿no? A dormir atada de las cosas, entonces yo no voy a poder rascar ni llevar, ¿no? Sí, los huevitos igual van a caer en la cama. Y uno a extender la cama, la señora, los hermanos, etc., están extendiendo la sábana y los huevos en el ambiente. Y uno así se contagia. Por eso que es así. Yo me contagié unas 3 veces. ¿Por qué? Porque trabajaba en el laboratorio y resulta que trajeron unas muestras y claro, uno a veces no tiene tiempo el guante, ¿no? Y uno sale ahí con su salteñita aquí al frente, con su manicito, etcétera, y uno se mete, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado. Hay que extremar las medidas de seguridad en el laboratorio. Solo te estoy dando un caso. ¿Por qué asociado a qué? Al recuento de huevos de enterobius vermiculares, ¿sí? Que produce la enterobiasis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero de los parásitos que no puedo contar directamente, por ejemplo, en una colecta que se hace en este migador, ¿sí? Ahí se puede verificar, sobre todo en las ovejas, ¿sí? La fasciola hepática. Y la fasciola no es tan chiquita, pero uno puede contar, ¿sí? O puedo contar los huevos de bueno, la carne de cerdo, ustedes saben que queda a veces muy infectada por la presencia de lo que se llama triquina, o la triquinosis, ¿cierto? ¿Sí? Pero en realidad corresponde a otra patología, ¿sí? Y en realidad también se puede contar, porque vean, al agarrar el cerdo, ¡pum!, se ve las partes de huevos así asentadas, ¿no? O sea, como unos huevos blanquitos, ¿sí? En la carne de cerdo, ¿no? Eso se puede contar por área, ¿no? Hay muchas cosas para contar, ¿sí? Pueden contar sus picos, pueden contar las veces que se van a casar, pueden contar, etcétera, etcétera. Todo se cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, esto está en términos de contar. ¿Qué estoy contando acá? Esta es variable cuantitativa discreta. Se puede ser número de lo que sea, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ahora, ya tal como está, ya está ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Es esto mismo aquí, ordenado. Entonces, ¿cómo hago para aplicar lo que acabamos de explicar de cómo contarlo, identificar el número que está al medio, cómo identificar los dos que se va a sacar el promedio? Muy fácil. Miren, cuando tenemos nosotros los datos, esta es la columna de la frecuencia. ¿Qué frecuencia está? Absoluta. N minúscula sub I. Absoluta. ¿Qué significa? Que hay 3 unidades de análisis de la categoría 2. Si ustedes quieren, si esto fuera muestras de heces fecales, hay 3 muestras de heces fecales que tienen exactamente 2 huevos de parásito por campo microscópico. Hay 4 que tienen 3 huevos de parásito por campo, 6 y así sucesivamente. Entonces acá vean, este cuadrito lo que está haciendo es resumir este ordenamiento. Esto que está aquí son los mismos, pero ordenados. Y aquí me fijo, número de datos par de interpar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que necesariamente promediar los 2 datos centrales. ¿Cómo hallo la posición de esos 2 datos centrales? Muy fácil. Primer dato, 20 total de datos. Entre 2, 10. Entonces, el que está en la posición 10 y el que le sigue.
Qué facilito. Es claro, si acá tuviera, miren, esto quisiera que entiendan, porque la última vez que explico. 10. Y entonces la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el que está en la posición 10. 1, 2, 3, hasta aquí 7, 8, 9, Este 4 es el que está en la posición 10. ¿Y qué más hay que tomar? Como es 9 datos par, el siguiente, ¿no? Es el que está en la posición 11. Este 4 que está en la posición 11, ¿sí? Ese 4. Este es el de la posición 10, o sea, es X sub 10, ¿sí? Y este es el que está en la posición 11. Este es el X sub 11, ¿sí? Y solamente hay que sacar el promedio. Pero qué fácil. ¿Cuál es el promedio de 4 y 4? 4. Por lo tanto, la mediana es 4. ¿Estamos de acuerdo? Qué fácil. Ahora, esto, imagínense que yo tuviera acá 500 datos. Bueno, imagínense, tendría que perder el tiempo, ¿no? Sacando esto, ¿no? Escribiendo los 500, 5,000 datos, imposible, ¿no? Entonces, este cuadro es lo que nos permite hacer eso. Miren, les he dicho, el número implica, natural, implica cardinalidad y ordinalidad. Yo voy a tomar la ordinalidad que da, ¿qué cosa? Esta frecuencia relativa acumulada. O perdón, absoluta acumulada. ¿Por qué es acumulada? Porque va acumulando los datos ordenadamente. Por ejemplo, acá ¿quiénes están? Los 3 primeros datos, o sea, aquí está la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Eso es lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Este 3 está funcionando como un número ordinal. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista cardinal, son 3 muestras de origen. Desde el punto de vista ordinal, significa que este 3 está incluyendo el que está en la posición 1, el que está en la posición 2 y el que está en la posición 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué significa este 7? Este 7 está significando que hay 7 posiciones antes. ¿Estamos de acuerdo? 7. O sea, está la posición 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. Posiciones 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso que aquí es 3. Entonces aquí está 3. 3 12, ¿sí? Y 4 13 que me da hasta la posición 7. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? 3 de la posición 2, ¿sí? Y 4 de la posición 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, en lugar de hacer todo esto, aquí en la columna de frecuencia absoluta es que yo veo eso. Por lo tanto, hasta acá está, ¿qué posición? X sub 7. Hasta acá, ¿qué posición está? X sub 3. Hasta acá, ¿qué posición está? X sub 13. Qué facilito, ¿no? Solamente que hay que cambiar el kit y aquí es ordinal, ya no es cardinal. ¿Estamos de acuerdo? No estoy entendido. Muy bien. Entonces, ¿dónde va? ¿Qué número corresponde al que está en la posición 10? Si hasta acá la posición 7 es 3, la posición 10 está entre 7 y el 13, ¿sí o no? La posición 10 está entre la posición 7 y la posición 13. ¿Y a qué número va a corresponder? A un 4. A un 4. Porque hasta el 7, hasta la séptima posición, es 3. Pero el 8, la octava posición es ya un 4. El 8 es otro 4. El 9 es otro 4. 10 otro 4, hasta el 13. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué valor va a tener la posición X sub 10? 4. ¿Estamos de acuerdo? 4. Así es como se entiende. Porque a este 7 se está acumulando. ¿Cuántos 4? 6 4. 6 4. Ahí está el concepto de cardinalidad. Pero esos 6 más los 7 anteriores, ¿qué hacen? Que hasta aquí esté la posición 13. Por lo tanto, esto hay que entender, pues que es un poco difícil, todos penetrar en cerebros, ¿no? O sea, el 7 tiene 2 formas de entender, como orden y como cantidad. Aquí estoy analizando como orden, por lo tanto, acá hasta aquí hay
séptimo orden, tercera posición, séptima posición, tercera posición. Si tengo que identificar la posición 10, entonces yo automáticamente sé que este 7, que corresponde a otro 3, al último 3, el 8 sí que le sigue es la acumulación del 4, el 9, el 10, el 11, el 12 y hasta el 13. El 13 último es también 4. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor tiene X sub 10? 4. ¿Qué valor tiene X sub 11? ¿Qué valor tiene X sub 9? 4, es fácil, ¿cierto? ¿Qué valor tiene la posición 7? ¿Qué valor tiene la posición 14? 5. ¿Han entendido? Qué fácil es, ¿no? De ese modo que entonces yo con eso me ayudo para identificar. Esa es la utilidad de ese cuadrito. Así aquí entonces voy a tener 500 datos. Ya no necesito ordenarlos así linealmente. ¿Han entendido? He dicho que la última vez que explico eso. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a hallar la mediana en datos agrupados, ¿sí? En clases, ¿sí? En grupos de clases. Esto es en clases, ¿no? En grupos de clases. Entonces, en grupos de clases. Entonces, la mediana, ¿sí? En grupos de clases van a atender, ¿sí? Para allá, para explicar, lo que mejor hago es poner una grafiquita inicial y luego una formulita, ¿sí? Una formulita, ¿sí? Aquí está total. Y acá está X sub I menos 1 guión X sub I más 1. Acá está la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Absoluta, ¿sí? Acá también voy a utilizar, ¿qué? La frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, ya me adelantaré, ¿sí? También voy a utilizar la frecuencia absoluta acumulada. Sí, por eso es que aprendemos, pues, la tabla de distribución de frecuencias, porque si no, tenías un problemita para hallar, ¿sí? Entonces, acá es N mayúscula sub I, ¿sí? Entonces, son clases, por lo tanto, aquí voy a poner 2, 4, 5, vean ese saltito, ¿sí? 7, ¿sí? 8, 10, 11, 13, 14, 16. Y el último, 17, 19. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben que eso son. Por lo tanto, esta es una variable cuantitativa discreta. Sí y sí. ¿Estamos de acuerdo? No ven ahí que estén los símbolos de intervalo que utilizamos. Y hay este saltito, vean, 4 salta 5, 7 a 8, etcétera, ¿sí? Es lo primero que uno puede ver. Esto está cumpliendo dos propiedades. ¿Cuáles? Que las clases son mutuamente excluyentes, cada una es mutuamente excluyente. Vean, no hay posibilidad de que el 4 esté en los, está solamente en una clase, eso significa mutuamente excluyente. Y son colectivamente exhaustivas porque va a abarcar todos los datos que van desde el 2, inclusive, hasta el 19, inclusive. No va a haber el dato 20. El dato 20 no lo podía poner. ¿Se dan cuenta? Tenía un gran problema. Tendría que hacer otra clasificación. Si hubiera ese dato 20. Por eso que colectivamente las clases incluyen a todos los datos. Y cada clase, entre clase y clase, son mutuamente excluyentes. O sea, no hay puntos conjuntos. O sea, no hay intersección. Son en realidad disjuntos. Estos grupos de clase son disjuntos, otra forma de entender. Muy bien, digamos que aquí entonces tenemos los siguientes datos. 2, 4, 6, 8,
3 y 2. Ya, entonces, 2, 6, 12, 20, 25. Cuando tengo grupos organizados en clases, ¿sí? Ya no interesa esto. Si el número de datos es par o impar. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una fórmula. Esa fórmula es la siguiente. Mediana es igual x sub i menos 1, ¿sí? Más el ancho de clase, ¿sí? Que multiplica a n medios menos n sub i menos 1 sobre n minúscula sub i. Esa es la fórmula. ¿Sí? Esa fórmula, ¿cómo la entendemos? Miren. Primero, en cada uno de estos casos, ¿sí? Acá yo tengo el límite inferior, x sub i menos 1. Acá está 2, 5, 8, 11, 14. Esos son los x sub i menos 1. Y 4, 7, 10, 13, 16, 19 son los n sub i más 1. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que aquí pongo n i menos 1 y más 1. No es por adornar. ¿Me han entendido? ¿Sí? En cada clase, este es un xi menos 1, xi más 1. Y aquí, el primer dato, miren, ya está bien claro, es x sub i menos 1 de alguna de las clases. Ya vas a ver cuál. ¿Sí? Segundo, esto es de doble, es el ancho de clase, ancho de clase. Y aquí les debo decir algo vital, me van a entender, ¿sí? Esta es variable cuantitativa discreta, discreta, ¿sí? El ancho de clase surge de restar el límite superior, en otras palabras, el x sub i más 1, menos el x sub i menos 1 y sumarle 1. ¿Estamos de acuerdo? Así sale el ancho de clase, ¿sí? Veamos aquí. 4 menos 2, 2, más 1, 3. Entonces, el ancho de clase para esto es 3. Este W sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para este tercero, ¿sí? 10 menos 8, 2, más 1, 3. Aquí interesante. El 3 es en todos los casos, porque son anchos iguales. Ahora, ¿por qué creen que sale 3? A ver, señorita, ¿por qué cree que sale 3 en este caso? ¿O por qué hay que sumarle 1? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay que pensar, ¿por qué 1? A ver, ¿por qué se le suma 1? ¿Cuál es la hipótesis que tienen? ¿Es porque le gusta al docente el 1 o qué? ¿O por qué? ¿Por qué creen que se suma 1? Eso, hay 6 que son 1 de la mayor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lo mejor un grupo de 6. Acá hay otro grupo de 6. Otro grupo de 6 por ahí. No, otro grupo de 6. Son grupos, no todos están competidos por elementos individuales. No es lo mismo que un intervalo. Un intervalo, no hay forma de saber cuántos elementos tiene el intervalo. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede saber los números reales que hay esta madre. Son infinitos. Lo máximo que puedo saber qué es la distancia en el intervalo. Cuando tenemos variable cuantitativa discreta, por eso creamos de grupos de clases. Cada uno es una clase. El 0 es una clase, el 1, 0, 1, 2, 3 son una clase. ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo que hago es ahora agrupar en clases. Por eso que cuando yo tengo dos, acá estoy agrupando las clases. Estoy haciendo grupos de 2, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos números? 2, 3 y 4. 3, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿por qué se añade el 1? 4 menos 2, o sea, límite superior menos límite inferior, me sale 2. Le tengo que sumar 1 porque es el número que está ahí al medio.
en este caso, ¿sí? Por lo tanto, 4 menos 2, 2 más 1, 3. ¿Qué es 3? Es el número de clases que hay en el grupo. ¿Cuáles son? 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? 2, 3, 4. Entonces, por lo tanto, este ancho de clase lo que revela es simplemente el número de clases individuales que hay en cada grupo de clases. ¿Han escuchado? ¿Qué revela el ancho de clase en variable cuantitativa discreta? El número de clases, ¿sí?, individualmente reconocibles que hay en cada o por cada grupo de clases. Me da el número de, repito, clases individuales que hay en el respectivo grupo. Por eso que, inicialmente, 13 menos 11, 2 más 1, 3. ¿Qué clases están en este grupo de clases? 11, 12 y 13. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? Distinto a lo que vamos a trabajar en la variable cuantitativa continua. En la variable cuantitativa continua igual voy a restar, pero esa resta no me da el número de clases, me da una distancia numérica. Eso vamos a ver luego, si nos alcanza el tiempo. Bien, entonces, ¿está clara la idea? Entonces, miren ahora, si hace eso, ¿qué es esta n? Esta n es el número total de datos, pues 25. Ya les he dicho que no interesa si es par o impar ahora. No interesa. Si es par, es 25, punto. ¿Ya? ¿Qué es n mayúscula y menos 1? Vean. Es la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior a la frecuencia absoluta n sub i. Vean. N y menos 1. ¿Sí? Primero, terminaré de construir esto. Las frecuencias absolutas acumuladas. Ya saben esto ustedes. 2. 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 12 más 18, 20. 20 más 3, 23. Más 2, 25. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Vean. Son las frecuencias absolutas, son el orden de las clases. ¿Sí? Por lo tanto, miren, acá yo tengo que hay dos unidades de nariz que están en este grupo de clases. ¿Me han entendido? Este 2 tiene esa otra visión. Hola, Juan. Mira, no he tenido tiempo, pero ahorita mismo voy a subir. Estoy terminando de pasar mi clase. 3 de la tarde, por favor, ¿ya? 3 de la tarde. ¿Qué? 3:30 o cómo? Ya, 3:30, perfecto, listo, ya, perfecto, ya está. No. Ya, entonces, como les decía, es así como esto se va manejando, ¿sí? Este n medio viene del 25 y entre 2. Esto, vean, n i menos 1. Este 6 es i menos 1 al 12. Y este 12 es i menos 1 al 20. ¿Se dan cuenta entonces que es una posición fluctuante? Sí, pero ahorita les voy a decir de dónde sale. Finalmente, esta n sub i es la frecuencia de la frecuencia sub i. Esto es n sub 1, n sub 2, n sub 3, etcétera. ¿Sí? Para que quede absolutamente claro esto de i menos 1, n sub i y esta i menos 1, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Primer paso del procedimiento. Hallo n medios. Hallo esto. N medios, ¿cuánto va a ser? 25 dividido entre 2. ¿Y eso cuánto me da? 12,5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, busco en la frecuencia absoluta acumulada, en esta columna, un número igual o inmediatamente superior.
¿Estamos de acuerdo? Vean, voy buscando. 12, no, 12 es inferior. 20, ese es el número inmediatamente superior a 12,5. 20, ¿estamos de acuerdo? 20, es el número inmediatamente superior. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿sí? Esa fila es donde voy a trabajar la aplicación de esta fórmula. Qué facilito, ¿no? Miren, entonces, por lo tanto, esta x y menos 1, ¿cuál va a ser? Este 11. El ancho de clase de doble, ya sabemos, 13 menos 11 menos 1 va a ser 2, ya tengo. Ahora, n medios ya sé, 12,5. Ahora, n, la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior. La inmediata anterior a 20 es 12. Este 12 ahora es la frecuencia inmediata. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del grupo de trabajo? 8. Este, por lo tanto, es una fila de trabajo, pues no pongamos eso, fila de trabajo. Fila de trabajo. ¿Sí? Lo que he hecho es identificar la fila de trabajo. Es para evitar que se entienda grupo con el grupo de clase, ¿no? Es la fila donde voy a trabajar. Entonces, ahora es completar, qué fácil, miren. La mediana va a ser igual. X y menos 1, 11. ¿Sí? Más el ancho de clase, 13 menos 11, 2 más 1, 3. ¿Sí? ¿Qué multiplica? N medios, ya sé, 12,5. Menos la frecuencia absoluta inmediata anterior, 12. Sobre la frecuencia absoluta de ese grupo, 8. Esta es la frecuencia del grupo, 8. Ahora esto es allá. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Pero 5, un medio, 1 sobre 16, 3 sobre 16, más 11. 11, redondeamos a centésimos. 11,19. Esa es la mediana. ¿Qué número le sigue al 9 o qué número? ¿Cuál es el número? 11, y han redondeado a centésimos 19, ¿verdad? Miren, cuando se dice así, no va a haber ninguna persona que cambie. El resultado es 11,19. ¿Alguien ha puesto 11,18? No sabe redondear, mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces es facilísimo, ¿no? O alguien pone 11,19 o 18,722, mal, no redondeó. ¿Por qué? Porque dice redondear a centésimos. En el examen decía así. ¿Han visto? Y ahí. Muy bien, pues ya saben. Así se halla la mediana en grupos de clases. Esto nos va a facilitar muchísimo porque la misma fórmula se aplica para intervalos de clase. Entonces, por lo tanto, si han entendido la fórmula, la van a agarrar. Y la misma fórmula vamos a aplicar ¿para qué? Para hallar los fractiles, los cuantiles. Solamente que les voy a dar otro método más. ¿Sí? Y con eso redondeamos la parte de la mediana. Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Trabajar, por fin, el diagrama de caja, o decir, el diagrama de caja, que es un diagrama muy importante en gráficos, en el campo de los artículos científicos y de los informes. Después les voy a enseñar, y ahí vamos a terminar mediana y fractiles, para, de esa manera, inmediatamente luego, vamos a entrar a la moda, que es un recontra simple, es lo más rápido, entrar de golpe a medidas de dispersión, la desviación estándar, la desviación media, el coeficiente de variación. Son fórmulas mucho más fáciles, ¿sí? Para rápidamente abarcar lo que es las medidas de simetría, las medidas de kurtosis, y dejar esta parte para la segunda parte que sí es la que me interesa, que es variable bidimensional. Es estadística bidimensional. Entonces ahí vamos a avanzar rápidamente. Ahí entra, por ejemplo, la parte de regresión lineal y no lineal, que también tienen que aprender. ¿Sí? Y después de eso entra el gran capítulo de probabilidades.
Así es. Nos vemos.